La proclama firmada el sábado pasado, 14 de marzo, bueno, es una expresión totalmente anacrónica, ilegal, de agresión a la nacionalidad venezolana. Calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad, de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde los Estados Unidos de Norteamérica contra un pueblo de América Latina y del Caribe. Creo que contra un pueblo del mundo. Una ley de 1798, o sea, hace 228 años. Una ley vetusta, que quién sabe qué explicación tuvo cuando se creó, llamada la ley de los enemigos extranjeros. Estados Unidos era las antiguas 13 colonias, Baltimore, Filadelfia, Boston, Nueva York, Washington, de la zona noreste, y una ley que se hizo apenas fundado los Estados Unidos como república. Se habían separado en una guerra que se desarrolló alrededor del río Delaware, una guerra, se habían separado del Imperio Británico, aunque había quedado incubado ya en las élites que fundaron los Estados Unidos las ideas expansionistas e imperiales que luego se expresan en 1817 con el discurso de James Monroe. El discurso de Monroe establece la doctrina Monroe hacia la América, cuando dice América para los americanos. Ya tenían la visión de colonizar toda América, lo que hoy es América Latina y el Caribe. ¿Correcto? Quiere decir que esa visión imperial de los británicos la heredaron completica, toda completa. ¿Es la verdad? Ahora, esta ley ha sido aplicada, la ley de enemigos extranjeros, ha sido aplicada 3 veces en la historia de Estados Unidos. Una, empezando el siglo XIX, para un conflicto interno que tuvieron ellos. Luego en el siglo XX, para las 2 guerras mundiales. Debe saber Venezuela y los comunicadores sociales venezolanos y toda la comunidad venezolana, todos los venezolanos y venezolanas de bien, sin distingos de ideología, de partido político, de diferencia de credo, de ideología, de lo que sea, deben saber que esta ley no se aplicaba porque quedó marcada para siempre como la ley más infausta de la historia de Estados Unidos, cuando se le aplicó al pueblo noble de Japón, a los japoneses que vivían en los Estados Unidos, en la llamada Segunda Guerra Mundial. Se crearon campos de concentración, María Antonieta. ¿Tú sabías esto? Campos de concentración. ¿Ustedes sabían esto? No sabían. Sépanlo. Campos de concentración dentro del territorio de Estados Unidos, y secuestraron a todas las familias japonesas y las metieron en esos campos de concentración. ¿Amparados en qué? En la ley de enemigos extranjeros en 1798. Al pasar la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo del Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el ejército del pueblo soviético, el triunfo de hace 80 años, se abrieron las investigaciones y quedó como una mancha, como un bochorno a la sociedad y a la institucionalidad estadounidense lo que hicieron con los japoneses. Desde esa época prácticamente esta ley estaba autovetada por la institucionalidad estadounidense, hasta que la oposición, esta fracasada extremista de Venezuela, empezó a insistir en estos temas, en el tema que ellos mismos crearon, un mito para agredir a Venezuela, el tema del Tren de Aragua. Y esta oposición, como lo dicen hoy en un comunicado, Jorge, este oposicionismo derrotado, extremista de Venezuela, empezó a insistir que se declarara a Venezuela como
territorio del Tren de Aragua y al Tren de Aragua y a los venezolanos en Estados Unidos como terroristas. Es el paso que ha dado, fallido el gobierno de Estados Unidos, es un paso fallido. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela. Porque nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien, noble, trabajadora, productiva. Así que nosotros, yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas, para el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. No puede ser que una persona, por ser venezolano, sea capturado, secuestrado, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, sea metido en un campo de concentración en Estados Unidos y sea enviado a campos de concentración nazi en El Salvador. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador? ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? ¿Es humano hacerle esto a un ser humano solo porque es migrante venezolano o porque tiene un tatuaje con la foto de su madre, con una flor? ¿Es humano, Nayib Bukele, hacer esto? No tienen, si ellos como decía hoy Diosdado en su rueda de prensa, si algún venezolano comete algún delito en cualquier país, en este caso en Estados Unidos, ¿qué corresponde a la justicia de ese país? Investigar, enjuiciar, darle derecho a la defensa, al debido proceso, a su abogado, y luego la justicia determina si es culpable, su pena, y debe cumplirla en ese país. Si los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de Venezuela, tiene algún juzgado con prueba, juicio y pena que quiere enviar a Venezuela, bueno, activamos el diálogo y lo envía. Y aquí en Venezuela, de acuerdo a la ley, se verá qué se hace, ¿verdad? De acuerdo a la ley, a la justicia. Pero capturar a una persona en su casa mientras duerme, esa persona para comprar esa casa o pagar el alquiler, tuvo que trabajar todos los días sin descanso en los Estados Unidos. Los capturan y los secuestran. El caso de unos muchachos del Zulia, que cuando vieron que estábamos nosotros mandando los aviones para buscarlos, ellos se presentaron ante Migración para anotarse en la lista de los aviones que van a irlos a buscar porque no tienen para regresar. Y ustedes saben qué hicieron cuando llegaron a la lista. Los agarraron, los metieron en una cárcel, les quitaron el celular, les robaron el celular, les congelan y les roban las cuentas bancarias. Donde vivían, si tenían una moto, un carro, una casa, un apartamento, se los quitan. Y luego los metieron esposados, de manos, de piernas, sin decirle a dónde iban. Y cuando llegaron a El Salvador, los bajaron a garrote, a palo, los humillaron, los tiraron al piso, les cortaron y les raparon el coco. Eso se llama justicia, eso se llama derecho internacional, eso se llama derechos humanos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fascismo, nazismo. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes, trabajadores y nobles en los Estados Unidos.
Así que esa es la verdad. Es un tema que crea una gran indignación. Mañana está convocado la primera gran marcha de un movimiento de indignados con familiares de todos los migrantes venezolanos. Nace en Venezuela el movimiento de indignados contra el fascismo. Así que esta ley de 1798 es previa al derecho internacional del siglo XX. Aquí está un grupo de compañeros expertos en derecho internacional. Es previa a el derecho internacional que nació en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria del Ejército Rojo frente al nazifascismo en Alemania, la victoria de la Unión Soviética contra los nazifascistas. Nació la Organización de Naciones Unidas, nacieron los tratados internacionales, nacieron los tratados de protección a la migración. Esta proclama, porque no es una ley, es una proclama promovida por María Corina Machado, Carlos Paparoni, Leopoldo López y Julio Borges en los Estados Unidos con un lobby multimillonario. Esta proclama sencillamente viola todo el ordenamiento jurídico en Estados Unidos, pero viola todas las leyes internacionales que Estados Unidos está obligado a cumplir. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. No descansaremos hasta que estos muchachos inocentes regresen a Venezuela. Aquí yo invité de manera especial para tratar todos estos temas que crean una gran indignación, una gran furia en el pueblo de Venezuela, a el diputado, doctor en psiquiatría, Jorge Rodríguez, que ha estudiado a fondo toda la parte legal y que lleva estos temas. Jorge, ¿qué más pudieras tú agregarnos en este análisis, por favor? Bueno, presidente, es muy completo realmente lo que usted ha mencionado y embargado con la indignación que en este momento tiene todo el pueblo de Venezuela, con unos eventos que solamente pueden ser comparados a situaciones terribles de la historia de la humanidad, como fueron las leyes de Nuremberg, las leyes que desencadenaron el holocausto nazi contra el pueblo judío, contra los comunistas, contra cualquier persona que ellos consideraran de una raza inferior. Atentar contra toda una población solamente por la característica de que pertenece a una u otra, a uno u otro país del planeta, no puede catalogarse de otra manera sino de fascismo y de nazismo. Con esa proclama que está basado en una ley prederechos, en una ley que incluso vulnera leyes vigentes en los Estados Unidos de América y que vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vulnera la Carta de las Naciones Unidas, que vulnera la Declaración Universal de los Derechos del Niño, porque la proclama llega a cometer la barbaridad tal de señalar que cualquier niño, que cualquier adolescente de 14 años de edad, por el hecho de ser venezolano, puede ser secuestrado, puede robársele su celular, puede robársele su vehículo, puede robársele sus bienes y ser deportado de inmediato, separándolo de su familia y separándolo de su realidad. Están siendo buscados niños en sus sitios de estudio, en sus escuelas, en sus iglesias, en sus espacios públicos. Si ustedes leen la proclama es peor. La proclama dice que serán capturados sin previo juicio, sin derecho a la defensa, niños de 14 años, O sea que la proclama le da rienda suelta a cualquier autoridad policial para capturar niños venezolanos de 14 años, quitárselo a su familia, meterlo en un avión y mandarlo a un campo de concentración nazi en El Salvador. ¿Eso se puede llamar democracia? ¿Derecho? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Y ahora que usted menciona, presidente, el tema de El Salvador,
no solamente el carácter nazi y fascista de esa proclama y de la ley prederecho internacional de 1789, sino que además, sin debido proceso, sin ninguna fórmula de juicio, de una vez catalogándolos con la patraña del llamado Tren de Aragua, porque dice que cualquiera que sea venezolano es del Tren de Aragua y puede ser deportado de inmediato, se los venden, entre comillas, son adquiridos por Nayib Bukele y los mandan a El Salvador. Ellos jamás han cometido ningún tipo de delito en El Salvador. Quizás la mayoría de ellos en su vida habrán ido a El Salvador. Por cierto, uno de los grandes asesores de Nayib Bukele es Lester Toledo, que fue por mucho tiempo el número 2 o el número 3 del partido de Leopoldo López. Pero agarran a un joven, un niño de 14 años, o agarran a un grupo de jóvenes venezolanos, dicen que son del Tren de Aragua y se lo venden a Bukele. Le dan una cantidad de dinero a Bukele y Bukele lo somete a trabajo esclavo para de esa manera poder financiar su sistema penitenciario. Pero fíjese lo que hemos encontrado aquí, presidente. Después de que se presentó el video del testimonio de unos zulianos señalándolo que no era el que usted mencionó. No, muchachos de Maracaibo, ¿verdad? Aquí tengo 4 cédulas. Aquí tengo 4 cédulas de identidad de Andy Peroso Palencia. 4 muchachos de Maracaibo. De Mervin Yamarte, correcto. De Edward Hernández y de Enrique Rincón, que eran vecinos en Maracaibo y que estaban juntos en Estados Unidos y se presentaron voluntariamente para solicitar el regreso con los vuelos de repatriación del Plan Vuelta a la Patria que Venezuela tiene implementado en distintas partes del mundo. De hecho, este próximo día jueves, 290 venezolanos que están en México van a ser traídos gratuitamente por el Plan Vuelta a la Patria. Pues estos muchachos se presentaron a solicitar fueran ingresados en una lista y entonces ahorita están en El Salvador, en un campo de concentración en El Salvador, sometidos. Los humillaron, una humillación, llevarlos esposados, golpearlos en la pista, golpearlos al entrar en la... ¿Por qué los golpean? ¿Por qué los humillan? Eso ocurre, ¿por qué? ¿Por qué los tienen que rapar? ¿Por qué los tienen que meter? O sea, aquí secuestro, campo de concentración, humillación, violación de las leyes nacionales e internacionales y además trabajo esclavo para rematar. Volvimos al tiempo del esclavismo. Volvimos al tiempo del esclavismo, ¿acaso? Por el amor de Dios, yo le hago un llamado a la gente honesta, a mis hermanos de los Estados Unidos, nuestras hermanas de los Estados Unidos, a los estadounidenses, al pueblo salvadoreño le hago un llamado. Por amor a Dios, clamando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta dónde va a llegar esto? De esta humillación, trabajo esclavo, secuestro. ¿Qué delito cometió uno de nuestros muchachos, uno de nuestros migrantes? ¿Qué delito cometió en El Salvador para estar secuestrados en El Salvador? Eso debe cesar de manera inmediata. De manera inmediata tenemos que buscar el rescate sanos y salvos de todos nuestros muchachos en El Salvador y que regresen a su familia aquí en Venezuela. Así es, presidente. Ayer, el señor Marcos Rubio, antes de ayer, decía, estamos mandando a El Salvador a unos migrantes venezolanos porque todos son del Tren de Aragua, sin debido proceso, sin que ni siquiera fueran presentados ante un juez, sin derecho a la defensa, todas las barbaridades que ya usted ha descrito. Están en El Salvador personas que en su vida han cometido ningún tipo de delito. Pero hoy Marcos Rubio dice lo siguiente. Rubio dice que si algún venezolano deportado de El Salvador resulta no ser del Tren de Aragua, los salvadoreños pueden entonces deportarlo a Venezuela. No y que eran del Tren de Aragua todos, no y que eran terroristas, asesinos, violadores, violentando su dignidad, su honor, su orgullo, su condición de hombres y mujeres de bien. Ahora Rubio, después que los llevan como unos animales al Salvador, que los golpean, que los maltratan, que los vejan, que les rapan el cabello, que los ponen a dormir sobre el piso, ahora Rubio dice que es posible que se hayan equivocado y que algunos de ellos no sean del Tren de Aragua, entonces les dice a Bukele, le ordena a Bukele, bueno Bukele, mándalos para Venezuela porque resulta que no todos eran del Tren de Aragua. Lo está reconociendo el secretario de Estado Marcos Rubio. Esta noticia ha sido verificada y en efecto él dice, bueno, si nos equivocamos con alguno, devuélvanlo a Venezuela. Es decir, imagínense el nivel catastrófico de barbaridad que incluso nos hace pensar que alguna mentira la estarán metiendo al presidente Trump porque se suponía que todos eran del Tren de Aragua. Ahora reconoce Rubio que no. Yo te puedo decir aquí
entre nos aquí. Lo que tú sabes, pues. Casi se te chispotea en la rueda de prensa, Rodríguez. Tú te emocionas demasiado, cualquiera, ¿no? Pero tú sabes que tenemos las pruebas de cómo la criminal Sayona, la María Machado, habla. Y cómo dice que ella controla a Trump, que tiene comunicación directa con Trump. Le escribo y hablo con Trump cuando yo quiera, dice. Yo controlo toda la política de Estados Unidos sobre Venezuela. Tú sabes, no podemos decir más allá. Y cómo tiene como operador en Estados Unidos a un degenerado. Degenerado en todos los sentidos de su vida. Carlos Paparoni, diputado de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional de FASTA, que hubo aquí en el año 2015. Nacido en Mérida, pero es un degenerado, un vendepatria. Es el operador principal de los grupos que están conspirando contra la migración venezolana. Y te consta cómo el viernes la Sayona, la María Machado y Carlos Paparoni hacían fiesta. Es más, ellos pasaron el viernes para sábado, espero que esto no comprometa a la fuente, pasaron celebrando y anunciándole, ustedes que son opositores de esos núcleos, de esos grupos, de la PUP, saben que lo que estoy diciendo es cierto. Y me atrevo a decirlo, así arriesgamos la fuente. Saben cómo ellos se hablaban y se escribían, y la Sayona, criminal, la fascista y Carlos Paparoni, para dar la primicia, porque a ellos les gusta, se van de boca, decían, mañana va a ocurrir algo muy grande, que ayudamos a hacer nosotros, a redactar nosotros. Y ellos se jactan de que ellos manejan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se jactan. Si el presidente de Estados Unidos buscara un poquito en su inteligencia, allá quizás el FBI, la CIA o la NSA, rápido y fácilmente le podrían dar las pruebas de cómo ellos se jactan que ellos manejan todo esto. Y por eso han sacado un comunicado apoyando el secuestro, la humillación, la agresión y el depósito en campos de concentración nazi en El Salvador de nuestros muchachos migrantes. Sacaron un comunicado cuando veníamos llegando a este programa. Lo tiene Jorge Rodríguez en su mano. Sí, presidente, una cuenta que pertenece a una persona cercana a la oposición y que publica siempre noticias y notas en el marco de la oposición venezolana, en la constelación de la oposición venezolana, publicó esto. Última hora, Machado y González Urrutia, este viejo que ha estado callado todo este tiempo, si tiene que mover la cola y lamerle la suela a Marcos Rubio, ahí sí sale a decir, Machado y González Urrutia piden respaldar medidas de Estados Unidos y otros países aliados tras la deportación de venezolanos en El Salvador. Esto está aquí en Alberto Rod News. En el comunicado, que aquí está, dice, respaldamos las medidas que en el marco de la ley, por supuesto se refiere a la ley del enemigo extranjero, desarrolla los gobiernos democráticos de Estados Unidos, etc. Aquí está. Es decir, ¿cómo diría un juez? A confesión de parte, relevo de prueba. Y no solamente ellos, Juan Guaidó y Juan Pablo Guanipa, otros dos arrastrados a cualquier designio del imperialismo norteamericano, ya salieron diciendo y apoyando esta medida en contra de todos los migrantes venezolanos. Yo llamo a la unión de toda Venezuela. Unión, que nosotros vamos a rescatar sanos y salvos a nuestros muchachos y vamos a regresar en el plan Vuelta a la Patria a todos los venezolanos migrantes. Ya está en vigencia el llamado oficial de la Cancillería de la República para que todo venezolano, toda venezolana no viajen a territorio de Estados Unidos, que es un territorio que los agrede. Ya fue anunciado por el canciller, por el presidente de la Asamblea Nacional, nuestra recomendación oficial para que eviten viajar al territorio de los Estados Unidos. Y todo venezolano y venezolana que esté allá, vamos a mover todos los mecanismos que estén a nuestro alcance
con países amigos, con Naciones Unidas, nuestra delegación en Nueva York en Naciones Unidas, para protegerlos legalmente. Ustedes saben que les están quitando el carro, la casa, las cuentas bancarias, los expulsan de Estados Unidos, le quitan todas sus propiedades, los expropian completamente. Pero además manchan su honor, los humillan en los campos de concentración allá en Texas, los humillan ahora en el campo de concentración que crearon, bueno, en Guantánamo, los muchachos que regresaron de Guantánamo, Diosdado. Todos los muchachos dicen que fue un infierno para ellos, es tan infierno para ellos que la prensa estadounidense, muy adversa a la revolución bolivariana, ha sacado los testimonios de estos jóvenes, porque es una violación sin límites de los derechos de esos migrantes, seres humanos nobles, sin ninguna justificación, y más que sin ninguna justificación, sin derecho al proceso, al debido proceso, a la defensa. Esta es la humanidad que quiere la criminal de la Sayona. Esta es la humanidad que apoya el tal González Urrutia. Este es el país de rodillas, esclavo y colonizado que ellos querían imponer. Pues no pudieron ni podrán jamás con Venezuela. Venezuela va por el camino de la justicia, la verdad, la paz, y nuestra verdad triunfará.